El tema de convivencia en la pensión de sobrevivientes cuando los beneficiarios son cónyuge o compañero o compañera permanente ha sido un tema muy polémico y problemático en Colombia. Por eso en este video quiero darte a conocer cómo ha quedado definitivamente este tema de acuerdo al último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Si te interesa esta información, te invito a que te quedes hasta el final del video, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las publicaciones que voy a estar realizando. La ley permite que la pensión de sobrevivientes sea reclamada en dos modalidades, cuando hablamos de sustitución pensional y de pensión de sobrevivientes. Pero de manera general las personas la conocen como pensión de sobrevivientes. Pero para tener claridad sobre este tema, vamos a explicar de qué trata cada una. Hablamos de sustitución pensional cuando esa pensión la causa un pensionado, es decir, aquella persona que ya gozaba de una pensión, pero al morir entonces sus beneficiarios tienen el derecho a reclamar para seguir gozando de esa pensión. Y hablamos de pensión de sobrevivientes cuando esa pensión la causa un afiliado. En otras palabras, es aquella persona que estaba afiliada a un sistema de pensiones y estaba realizando sus aportes a un fondo respectivo, ya sea público o privado, y con su muerte le causa el derecho a que sus beneficiarios, cónyuge o compañero o compañera permanente o sus hijos, entre otros beneficiarios, puedan reclamar el derecho para gozar de esa pensión de sobreviviente. Pero ¿qué nos dice la ley frente a este tema para aquellos beneficiarios que en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente se configuren como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes? Vamos a leer textualmente lo que nos dice el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y dice: son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, literal A, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañera permanente o supérsite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 años o más de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérsite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. En la primera parte del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 encontramos entonces un requisito imprescindible para que se pueda gozar de forma vitalicia de esa pensión, es decir, de forma permanente, por parte de un compañero o compañera permanente o de su cónyuge sobrevivientes. Y es que esas personas que vayan a reclamar tienen que tener como mínimo 30 años o más de edad para que puedan disfrutar de forma vitalicia de esa pensión de sobreviviente. En la segunda parte de este artículo encontramos que existe un requisito adicional y es el tiempo de convivencia. Dice la norma que en caso de muerte del pensionado, esos beneficiarios en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente deben acreditar un tiempo mínimo de convivencia, que es de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Ahí es donde, digamos, ha estado la problemática de esta normatividad, porque tenemos de un lado los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional y de otro lado lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia frente a este tema. Frente a este tema de la convivencia hemos tenido pronunciamientos muy divergentes por parte de los altos tribunales. Por su parte, la Corte Constitucional desde el año 2016 venía sosteniendo que este requisito mínimo de convivencia no podía exigirse solamente cuando esa pensión se causara por parte de un pensionado, sino que debía aplicarse el derecho a la igualdad y también cuando se causara por parte de un afiliado, a esas personas también se le debería exigir ese tiempo mínimo de convivencia. En su última sentencia, la Corte Constitucional reiteró la interpretación que se le debe dar a la norma y dijo que frente al derecho a la igualdad en ambas situaciones, los fondos de pensiones deben exigir a los beneficiarios ese requisito mínimo de convivencia. Es decir, que no importaba si aquella pensión era causada por un pensionado o si se había causado a raíz de la muerte de un afiliado a un fondo de pensiones. En ambas situaciones se debía exigir el requisito mínimo de convivencia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en su más reciente jurisprudencia, en una sentencia de noviembre del año 2021, se apartó de este precedente de la Corte Constitucional y definió que la norma no exigía este requisito para cuando la pensión se causara por un afiliado. Y en ese entendido entonces, ese requisito solo era exigible para cuando la pensión de sobreviviente se causara por un pensionado. En este sentido tenemos entonces que a hoy, 14 de abril del año 2022, una persona que vaya a reclamar una pensión de sobrevivientes por haberse causado por un afiliado a un fondo de pensiones, no se le puede exigir este tiempo mínimo de convivencia. Solamente se le puede exigir cuando esa pensión se cause por la muerte de un pensionado. Sin embargo, es una situación que en la actualidad no se está presentando, porque los fondos de pensiones, sin importar la calidad del causante, si era afiliado o si era pensionado, le exigen a los beneficiarios que acrediten esos 5 años de convivencia, continuos y con anterioridad a la muerte del causante, a pesar de que existe esta reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, en caso de que las personas lleguen a reclamar esta prestación, ya sea ante Colpensiones o ante los fondos privados, no le queda otra situación que demandar ante un juez ordinario laboral para que adelanten ese proceso y puedan obtener así, con este precedente de la Corte Suprema de Justicia, la prestación de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente. Frente a este requisito del tiempo mínimo de convivencia que se tiene que acreditar por parte de los beneficiarios en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente, pero recordemos que de acuerdo a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, solo en aquellos casos cuando esa pensión se cause por la muerte de un pensionado, es decir, estamos hablando de la sustitución pensional. En estos casos también la Corte Suprema de Justicia ha definido una diferenciación frente a este tema, es decir, una cosa es lo que debe acreditar el cónyuge y otra muy diferente lo que debe acreditar el compañero o la compañera permanente. Frente a este tema, la Corte Suprema de Justicia, igualmente en múltiples oportunidades, ha reiterado que existe una diferencia entre lo que se le debe exigir al compañero o compañera permanente y al cónyuge cuando hablamos de beneficiarios de la sustitución pensional. Ha dicho entonces que al compañero o compañera permanente efectivamente se le debe exigir esos 5 años mínimos de convivencia de forma continua anteriores a la muerte del causante y hasta el día de su muerte. La Corte ha dicho que es necesario verificar este tiempo mínimo de convivencia, en el entendido de que allí hay que analizar si específicamente se trató de una relación permanente como mínimo durante 5 años continuos o si por el contrario se trató de una relación amorosa esporádica, momentánea, para poder acreditar y de esa manera acceder como beneficiario a esa pensión de sobrevivientes, que en este caso estamos hablando de la sustitución pensional cuando esa pensión se causa por la muerte de un pensionado. Frente al cónyuge, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esto aplica de forma diferente. Hablamos de cónyuge, aquella persona que se unió con otra a través de un vínculo jurídico, ya sea a través de un matrimonio religioso o de un matrimonio civil. En este sentido, ha dicho la Corte que aquí no es necesario verificar si se trató de una relación momentánea o esporádica, porque estas personas se unieron efectivamente a través de un vínculo jurídico para conformar una familia. Y en ese sentido entonces a esa persona en calidad de cónyuge se le debe reconocer el derecho a la pensión, en este caso a la sustitución pensional, en razón a que esa persona también aportó a la construcción de ese derecho, independientemente de la labor que haya realizado dentro del hogar. Y en este sentido la Corte Suprema de Justicia entonces ha determinado que al cónyuge solamente se le debe exigir que convivió con el causante 5 años en cualquier tiempo. Es decir, que no debe acreditar esos 5 años inmediatamente anteriores a la muerte, sino que en cualquier tiempo convivió con esa persona durante 5 años como mínimo. Y además, un requisito adicional, siempre y cuando se conserve el vínculo del matrimonio vigente. Así hay una separación de hecho. Es decir, que esas personas se pudieron haber separado, estar viviendo en diferentes
hogares o residencias, pero si aún se conserva ese vínculo matrimonial vigente, esa persona también en cualquier tiempo puede reclamar el derecho a la sustitución pensional. Si te ha gustado este video, no olvides darle clic al botón de me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. También te pido que si conoces a alguien que le pueda interesar este tema, no dudes en compartirle este video. Personas, familiares o amigos que deseen tener información sobre cómo reclamar la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional, este video le puede ser de mucha utilidad. No olvides mi nombre, soy Julián Londoño, abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de llamadas o videoconferencias o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si deseas contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. Hasta una próxima oportunidad.